Hola, yo soy Germán y este viernes de cosplay os traigo algo un poquitín más especial. Realmente los que me sigáis por las redes sociales, lo he comentado varias veces, hace ya un par de mesecitos que tengo una impresora 3D. Entonces he decidido explicar un poco la impresora 3D y el mundo del cosplay, cómo se unen, de qué manera se puede utilizar y un poco cómo funciona este artilugio. Buenas. El mundo de las impresoras 3D realmente es asombroso porque es algo totalmente sacado de una película de ciencia ficción, que de la nada puedes crear objetos, puedes crear lo que quieras y lo que puedas diseñar. Y sobre todo, lo más impactante de todo esto es su precio. En primer lugar, aquí os presento a mi impresora 3D, ¿vale? Esto es el plástico, ¿vale? Entonces os explico rápidamente cómo funciona. Tiene una bobina de plástico. Al más puro estilo esto, ¿vale? Es plástico que son fibritas. Entonces, esta máquina va tirando de ella, la va derritiendo y mediante estos sensores se va moviendo y va soltando el plástico por aquí debajo. Básicamente ese es el funcionamiento. Esta impresora 3D en concreto os voy a hablar un poco de precios, ¿vale? Para que sepáis un poco sobre lo que ronda. Cuesta entre 300 y 400 euros, dependiendo de la punta que tenga, que la mía me costó 400 porque tiene una punta que trabaja con distintos tipos de plástico y un par de detalles más. Esta impresora me la he fabricado yo, por así decirlo. De hecho, todas las piezas azules, como podéis ver, son impresas con otra impresora 3D. Entonces realmente los costes se abaratan mucho, siendo lo único prácticamente lo que son las partes electrónicas y las partes que se calientan. A cualquiera que quiera empezar en el mundo de las impresoras 3D, le aconsejo, aparte de pillarse esto, imprescindible hacer un curso. ¿Por qué? Porque es algo que no es para la venta al público, ¿vale? Es algo que todavía es como las primeras versiones del Oculus Rift, por hacer una comparación básica. Es algo para gente que sabe lo que hace. Por ejemplo, no tiene soporte técnico propiamente dicho, no está completamente cerrado, como podéis ver, tiene por aquí cable y tiene por aquí todas las cosas. Entonces, es algo que hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces es imprescindible hacer un curso. Yo hice un curso de un par de semanitas que me costó otros 300 euros, ¿vale? Entonces pues me explicaron desde cómo montarla, cómo desmontarla, cómo repararla, cómo hacer otra máquina a partir de esta máquina imprimiendo las piezas y que me salga la siguiente máquina pues por escasos 150 euros. Creo que salen las piezas que no se pueden fabricar. Una vez dicho esto, la impresora 3D. La impresora 3D no es todo lo bueno que la pintan, ¿vale? Eso es algo que quiero dejar claro. No es algo que vaya a destruir el mundo del cosplay, como han comentado incluso. No es algo especialmente que tú pongas aquí, imprímeme el traje de Iron Man, y lo dejas ahí y empieza a imprimir, ni muchísimo menos. Es una mentira que se cree la gente porque tampoco sabe bien cómo funciona. Para empezar, la impresora 3D trabaja en una pequeña placa, ¿vale? Todas las impresoras 3D tienen este palo, que suele ser 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros de alto. Estamos en un cuadradito así, para que hagáis una idea. Entonces, realmente, pocos props entran ahí. Eso para empezar, a no ser que sea algo muy exclusivo y muy concreto. Y realmente las impresoras 3D, debido a que van echando plástico, tienen muchos problemas a la hora de diseñar las cosas que tienes que diseñar. Por ejemplo, tú puedes diseñar cosas planas. En este caso tenemos aquí el mango un plano del mango de la espada maestra de Link, ¿vale? Entonces, pues todo esto lo puedes imprimir sin problema. E incluso, si quieres, puedes imprimir algo pequeño como esta cabeza de Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Que se imprime por partes. Puedes imprimir en diversos tipos de plásticos, desde plásticos rígidos como este, que hemos enseñado, que es completamente rígido, hasta plásticos gomosos, que se pueden amoldar y se pueden pegar, muy parecidos a la goma eva. También puedes imprimir en texturas translúcidas, como podéis comprobar, esta fibra de vidrio es transparente frente a esta, por ejemplo, que es completamente opaca. Entonces puede hacer cosas así. Una vez dicho esto, ¿realmente es tan útil como parece? Sí, es una herramienta muy útil, y hay que dejarlo claro, pero es una herramienta muy útil para la que tienes que tener muchísimos conocimientos. A día de hoy, en internet hay muy poquitas cosas de cosplay preparadas para imprimirse en 3D, y las que hay suelen estar muy mal hechas. Suelen simplemente coger el diseño 3D del videojuego, de lo que sea, y subirlo aquí. Y realmente tú, si imprimes eso, no te va a salir bien. Tú tienes que tener unos conocimientos medio altos de diseño 3D para poder imprimir tú tus propias piezas e imprimirlas correctamente para que te las pueda imprimir ella. Como imprimirla por trozos. Por ejemplo, tenemos aquí la pistola del Mass Effect. Esta está completamente impresa en esta impresora 3D, pero como podéis comprobar, no entra.
Y aparte de que no entra, si tú imprimiese aquí, veríais que esto se cae, porque tú tienes que imprimir siempre sobre plano, tú tienes que imprimir siempre sobre arriba. Entonces, si tú imprimiese esto, toda esta parte se derretiría y caería sobre la pantalla quedando mal. Entonces, claro, esto tenía que imprimirse en trozos. Tú lo imprimes en trozos, lo diseñas en trozos, lo imprimes en trozos y lo vas haciendo poco a poco y después lo pegas, lo montas y lo pintas. Claro, seguimos con los problemas. Si tú imprimes una pieza en 3D como este el caso, como podéis comprobar, es totalmente rugosa, no tiene un acabado fino, porque está pensado más para el diseño industrial, más para hacer piezas simples y grandes de este palo, me estoy diciendo, no para imprimir un botoncito o para imprimir estos detallitos o para imprimir algo así realmente pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para esto poder utilizarlo tienes que hacerle una serie de procedimientos químicos, como por ejemplo, desde baños de acetona, que es un proceso algo complejo y que hay que saber hacerlo, porque no es echarle acetona por encima, tienes que evaporar la acetona, dejarlo en un recipiente cerrado, dejarlo unas cuantas horas y poco a poco se consigue un acabado liso, como estamos viendo por ejemplo aquí, sin que tenga la rugosidad. Aparte, por lo general todo esto requiere mucho lijado. ¿Por qué? Porque las piezas, esta impresora no es a la de 300 euros, siempre estamos hablando, que es, supongo que si alguno de vosotros querríais, a la que podréis acceder, no es una impresora especialmente exacta y milimétrica. ¿Por qué? Porque el plástico al derretirse tiene ciertas densidades, entonces en algunos sitios se queda un poco más grande, en algunos sitios otro, con lo cual, para que tú hagas una pieza perfecta, implica mucho lijado, mucha masilla y sobre todo un lijado con mucho cuidado, porque al ser plástico que con el calor se deforma, si le das mucho lijado te la acabas deformando por el calor que produce la lija. Todo este tipo de detalles implican que no es simplemente meter los datos y que te escupa lo que sea, sino que tiene que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, volviendo a esta pieza, lo que es este trozo del mango, ¿vale? Son dos partes, una por un lado y otra por otra, pues cada parte ha tardado unas 4 horas. Para que veáis una idea, toda la pistola esta puede haber sido 3 días de impresión ininterrumpida de la máquina. Es bastante lenta, pero claro, es lo que hay, también depende del grado de detalle que quieras que tenga, pues imprimirá más rápido o menos rápido. La impresora 3D se parece en mucho a otro tipo de herramientas como puede ser, por ejemplo, la bordadora automática, que tú le metes los diseños y te los borda automáticamente, incluso al Pepakura. La única diferencia es que aquí, por así decirlo, te lo dan ya ensamblado, porque como ya hemos visto, no está ensamblado, sino que tienes que después ensamblarlo, y de plástico en vez de papel. Como hemos visto, esto realmente en sí no te vale para nada si no tienes los diseños y si no tienes las cosas desde el ordenador, con lo cual es muy importante el trabajo anterior y posterior. Entonces, en el trabajo anterior, ¿qué programas utilizo? ¿Qué programas recomiendo utilizar? Lo comento para que lo sepáis. Cualquier programa de diseño 3D te permite imprimir cosas para esta impresora, sacándola en el formato correcto, convirtiéndolo como sea. El programa que se suele utilizar es el AutoCAD. Yo personalmente utilizo el 123 Design, que es un programa de Autodesk que sacó concretamente para hacer objetos en 3D pequeños. Y realmente viene muy bien porque, por ejemplo, comparado con cualquier programa como el 3D Studio Max, el 3D Studio Max tiene apartados de textura, apartados de animación, apartados de no sé qué, apartados de no sé cuánto. Son cosas que tú no vas a utilizar nunca. Son programas mucho más completos, mucho más profesionales, pero que te vienen demasiadas cosas que para imprimir 3D tú no vas a utilizar en el día a día. Entonces aconsejo un programa mucho más simple que te dé exactamente lo que necesitas, como puede ser el 123 Studio, que aparte es gratuito y lo quiera o no, facilita muchísimo las cosas a la hora de actualizaciones, etcétera, etcétera. Una vez que tengo la pieza diseñada, como puede ser el caso de este arpa, ¿vale? La estoy viendo aquí. Este arpa la hice en 8 piezas. La cabeza por un lado, la cabeza por otro, este lado por un lado, este lado por otro, y así, ¿vale? Pero claro, esto en sí es plástico al fin y al cabo, no debemos de perderlo, con lo cual todo esto tiene por dentro trozos de metal. Todo esto tiene por dentro unos carriles, todo esto por dentro tiene unos lijados para que no se noten las juntas porque no coinciden. De hecho, si os fijáis, se nota un poco. A esto le queda todavía bastante lijado, le queda todavía bastante para estar acabado, pero bueno, para que hagáis una idea, todo esto está diseñado en el 123 Design, con lo cual podéis ver que podéis conseguir prácticamente cualquier forma, por curva, por redondeada, por extraña que sea, sabiendo manejar el programa, con práctica y probando. Aprender a manejar esta máquina, sobre todo eso, recordando que es una máquina que está en prueba, que está todavía en desarrollo, que está todavía perfeccionando lo que es la técnica, es bastante complejo. De hecho, yo hasta hace poco relativamente no he podido decir con mayúsculas que sé manejarla, y la tengo desde hace 2-3 meses, para que veáis un poco el tiempo de evolución que he necesitado yo. Lo mismo, para conseguir esta máquina yo llevo ahorrando prácticamente medio año. ¿Por qué? Porque es un desembolso, una serie de gastos, o sea,
¿Con esto qué quiero decir? Que para el mundo de los cosplay no merece la pena. Si tú eres cosplayer y solo la quieres para hacer unos props puntuales, no te gastes 800 euros. Recordemos, 300-400 euros en la máquina y otro en el curso. ¿Por qué? Porque no le vas a sacar rentabilidad. Porque no es el oro que todos lo pintan. Porque no vale para absolutamente todo. Tú, por ejemplo, aquí es muy complicado que puedas hacer, por ejemplo, una espada. Porque tendrías que hacerla en trozos de 20 centímetros. Y claro, al después pegarlos perderían totalmente la consistencia y se te acabaría rompiendo, por ejemplo. Es algo que realmente sirve para otro tipo de cosas. Claro, si tú eres una persona curiosa, que te gusta el diseño 3D, que te gusta incluso eso, sacar tus piezas, no sé qué, no sé cuánto, y aparte eres cosplayer, pues sí es una pieza bastante recomendable. ¿Por qué? Porque te sirve para más cosas en la vida. Como conclusión, es una herramienta espectacular. Estamos sin lugar a dudas ante el futuro, el poder diseñar tus piezas de la nada. Estamos sin lugar a dudas ante el futuro porque esto es plástico. Pero esto se podría hacer con fibras de carne, por ejemplo. Y tú podrías imprimirte tu propia comida. Parece una tontería, pero ya se está investigando. Parece una locura, pero ya se está investigando en este tipo de cosas. Estos son modelos todavía muy básicos y hay que saber lo que se compra y es muy importante esto. Pero es un avance espectacular a cualquier nivel y es sin lugar a dudas una compra que a mí me ha encantado y que la estoy disfrutando muchísimo. Y nada más, nos vemos ya mañana con el día de suscriptores. Espero que os haya gustado este vídeo y un besito a todos. Adiósito.